Hola, mi nombre es Isabela Sánchez Cuadros y hoy haré un recuento de la historia Los dientes del dragón de Jordi Sierra y Fabra. La historia toma inicio cuando Sharad, la protagonista, nos narra cómo ve a un hombre aparentemente misterioso que circula por lugares cerca de su casa, como el templo o la plaza. Cada vez que ella lo veía, era anotando cosas en su libreta mientras miraba casas y direcciones. Y la tercera vez que lo vio fue en una ocasión en la que él estaba hablando con su padre. Sharad vivía en un pequeño pueblo llamado Ukok, con su papá Washu, su mamá Mahatai y sus seis hermanos menores, que eran Kowon, Mandapa, Shakti, Birma y Mailey. Y su hermano menor, que era recién nacido, llamado Jay. Sharad también vivía con su abuela y para el momento de la historia ella tenía 15 años y su hermana Shakti 11. Todos trabajaban en la tierra, incluidos sus hermanos menores. Sharad, además por ser la mayor, también ayudaba en los quehaceres de la casa. A Sharad le gustaba mucho la escuela y un día, antes de ir, luego de sus trabajos en la tierra, su padre le dijo a Shakti que ella no iba a ir. Sharad asumió que era porque tendría que trabajar el resto del día en los campos en la tierra, igual que sus hermanos menores. Y a Shakti, como no le gustaba tanto la escuela como a Sharad, no le pareció un inconveniente. Al regresar de la escuela, Sharad notó que su hermana Shakti no estaba en la casa. Inicialmente, cuando Sharad preguntaba por Shakti, sus padres no le daban respuesta alguna e ignoraban el tema. O una vez, hasta su padre llegó a golpearla por estar preguntando todo el rato por su hermana. La ausencia de Shakti se hacía cada vez más notable y la casa se veía un poco sombría, así que Sharad seguía insistiendo, preguntándole a su mamá dónde estaba su hermana. Luego de unas grandes insistencias, su papá le dijo finalmente a Sharad que Shakti le habían dado una vida mejor. Sharad no entendía qué quería decir él con eso. Entonces le dijo a su padre que si su hermana se había ido. Su padre le contó que había ido un hombre que estaba buscando niños para matrimonios que no podían tenerlos. Así que él le dio a su hermana a cambio de $30 que le servirían para comprar cosas que necesitaban para vivir o hasta una vaca. Sierra no entendía por qué habían cambiado a su hermana por ese dinero, ya que las familias que no podían tener hijos preferían siempre a los niños más pequeños, porque Shakti, como ya estaba grande, tenía 11 años, entonces ella no les diría papá o mamá a la familia nueva que tuviera. Entonces ella preguntó por qué no habían mejor dado o intercambiado a su hermana menor recién nacido Jay. A lo que su padre respondió que ella era la adecuada, que a veces las cosas eran de esa manera porque Sharad, como era la mayor, tendría que quedarse en la casa ayudando a la familia y sus otros hermanos eran demasiado menores. Pasaron algunos días y la señorita Wu, la profesora de la escuela a la que asistía Sharad y Shakti, le cuestionaba repetidas veces a Sharad dónde estaba su hermana y al inicio ella le dijo que estaba de viaje y que pronto volvería, pero finalmente le dice que Sharad no sabe si Shakti va a volver. La profesora le pregunta por qué y ella le dice que se han llevado a su hermana con otra familia. La profesora, al escuchar esto, se vuelve un poco más seria de lo que normalmente es y después habla con con Sharad. La conversación surge 7 días después de la desaparición de Shakti, o sea, una semana después. La señorita Wu le cuenta que la ciudad es un dragón y que tiene dientes muy grandes y muy afilados y que hay que cuidarse de estos dientes porque aunque en sus centros o su corazón es luminoso y hermoso, también tiene estos dientes que son como las otras partes y son el lado más feo o oscuro que tiene la ciudad y que por eso mismo hay que cuidarse de ella, de estos dientes del dragón.
También le dice que la manera para estar preparada para estos dientes es estudiando. Luego de esto, Sharad habla con Shaon, un amigo de la escuela con el que está comprometida a casarse. Él le dice que su hermana ha tenido mucha suerte porque se ha ido a la capital y que la ciudad es mejor que ese pueblo en el que viven. Aunque Sharad no estuvo de acuerdo, por lo que se puso un poco mal y se sintió aún más triste. Luego, un domingo en el que Sharad y sus hermanos iban al mercado para vender cosas de las que recolectaban en los campos en los que trabajaban. Para llegar al mercado prestaban un burro, un asno, y un carro de uno de sus vecinos, Honta. Ese domingo, Sharad fue con sus dos hermanos hacia el mercado y poniendo el puesto, ella tuvo ganas de orinar, así que se separó de sus hermanos para ir a hacer sus necesidades. En esos momentos, Sharad vio el hombre misterioso que había visto hace mucho tiempo, el que había hablado con su padre y que según se había llevado a Shakti. Así que, intentando desesperadamente encontrar a su hermana, ella lo siguió. Sharad persiguió al hombre a través del mercado y luego de hacer unas paradas, el hombre entró a algunas casas y sacó a algunas niñas. Ella pensaba que también eran otras niñas para dárselas a estas familias que no podían tener hijos. Sin embargo, luego vio cómo el hombre golpeaba y maltrataba a estas niñas, entonces se asustó pensando en cómo a su hermana también le habían hecho lo mismo. En cierto momento vio cómo el hombre metía a las niñas en una camioneta y ella, tomando una drástica decisión, decidió subirse en ella para así seguir al hombre y también encontrar a Shakti. La camioneta estuvo en marcha por mucho tiempo y Sharad se daba cuenta de que se iban alejando cada vez del pueblo porque las montañas se divisaban cada vez menos. Ella ya llevaba mucho tiempo agarrada a la camioneta y estaba muy cansada, por lo que en un salto se cayó de la camioneta y se aporreó contra el pavimento. La camioneta siguió derecho, pero en cierto momento ella vio como la camioneta volteaba en un lugar, entonces en una gasolinera. Entonces ella pensó en que esa sería su única oportunidad para encontrar a Shakti y que si dejaba ir a la camioneta nunca más la volvería a ver. Así que aunque estaba lesionada, salió corriendo en busca de volver a subirse a la camioneta hasta la gasolinera. Al llegar aprovechó que estaban echándole gasolina a la camioneta y al no poderse volver a subir donde estaba agarrada porque la verían, se subió a la parte de arriba de la camioneta para no tener menos posibilidades de caerse. La camioneta siguió y Sharad seguía agarrada a la parte de arriba de la camioneta hasta que tiempo después finalmente llegaron a su destino. El destino donde pararon una camioneta era un patio que tenía como una casa. Allí bajaron a las dos niñas entre otros hombres y las llevaron al interior de una casa. Ella se bajó de la parte de arriba de la camioneta y se escondió en un lugar apartado que estaba en esa casa. En cierto momento los hombres se marcharon, entonces ella, al tener mucha hambre, salió al basurero a buscar entre la basura cosas para comer. Comió de las cosas que encontró en la basura, aunque no le cayeron del todo bien, y entonces así que las vomitó. Luego de pedir ayuda e indicaciones y no saber dónde estaba su hermana Shakti, unos hombres en un auto volvieron a la casa donde ella la habían dejado y hablaron de un lugar llamado el Lago Dorado. Así que donde iban a llevar a las niñas que habían llevado junto con ella en la camioneta. Así que ella pensó que a Shakti, su hermana, también debería haber sido llevada ahí. Y luego de buscar varias indicaciones entre taxistas y muchas personas, yo logró llegar a este lugar llamado el Lago Dorado. El Lago Dorado era como un local dentro de muchos locales en una calle donde se prostituía a niñas principalmente, y esos negocios
de explotación sexual infantil. Habían muchas niñas y mujeres fuera de estos locales atrayendo clientes y Sharad, cuando logró identificar el lago dorado, no sabía muy bien qué hacer, así que se decidió acercar a una de las niñas que estaban frente al local preguntándole por su hermana Shakti, pero ellas le dijeron que no había ninguna Shakti en ese lugar. Ella seguía preguntando y ninguna le dijo nada, así que cuando llegó un hombre preguntando diciéndole que estaba preguntando, ella tuvo que salir corriendo. El resto de los días pasó también por esos lados del local del lago Dorado, intentando buscar pistas de dónde estaba su hermana y si era que estaba dentro del lago Dorado. Siguió buscando entre basureros cosas para tomar y afortunadamente llovió en uno de esos días, así que con una lata recogió agua para tomar más tarde. Vio a una mujer de entre unos 20 con un vestido rojo muy bonita salir del lago Dorado, así que decidió seguirla. La chica llegó a un templo de Buda a rezar y Shakti la esperó. Cuando la chica salió, Shakti la interrogó, le preguntó que si sabía sobre su hermana y ya, aunque le dijo que no, empezaron a conversar. La chica le contó que ya había decidido trabajar en ese negocio de la prostitución voluntariamente y que a ella le parecía un muy buen trabajo, además de que también le dijo que a su hermana probablemente estaría en una sala llamada la Sala Blanca, que era donde metían a las nuevas para que quisieran estar en esto de la prostitución, pero que a su hermana probablemente le gustaría esta vida porque se trabajaba bien y tenía lujos, ropa y comían bien, al parecer de la chica del vestido rojo con la que Shara estaba hablando. Shara le dijo que ella todavía era una niña, que tenía 11 años, pero la chica le contestó que 11 años en esos lugares ya era demasiado mayor, que incluso había niñas de entre 7 y 8 años en estos negocios y que a veces los clientes les gustaban las niñas aún más menores. Luego de terminar su conversación, porque la chica volvió al local y no quería que la vieran con Sharad, ella decidió entrar a esta sala, el local del Lago Dorado, y entrar a esta sala de la que le había hablado la chica. Así que después de grandes problemas y todo esto de la comida entre la basura y tomar agua de lluvia de la rata, Sharad pudo entrar al local del Lago Dorado por una entrada de la parte trasera, por la que entraban otros tipos de productos para como licor y esas cosas adentro del local. Ella logró entrar y encontró la Sala Blanca, pero cuando entró adentro de ella solamente vio a las dos niñas que habían llevado una camioneta dentro de la sala. Estaban totalmente desnudas y en muy mal estado. Shara, triste porque su hermana no estaba en este lugar, aunque también un poco aliviada porque no quería que estuviera en ese lugar. Ella tenía como una especie de dilema al respecto de esto. Ella salió huyendo de ahí a través de la puerta principal, porque la puerta por la que había entrado trasera estaba el hombre que la estaba persiguiendo. Sharada logró escapar y ya no sabía realmente qué hacer, porque si su hermana Shakti no estaba en el Lago Dorado, pues no sabía ya dónde estaba, porque era la única pista que tenía. Entonces, ya con mucha hambre y muy cansada, no le quedó más que empezar en robar algo de comida, así que fue a un negocio donde una mujer atendía y empezó a planear cómo iba a robar algo de comida de ese lugar. La señora la miraba y sabía que era como sospechosa, así que cuando Sharad iba a robar, apareció un niño. El niño le dijo que no lo hiciera y Sharad se preguntó quién era ese niño. Él le dijo que no tendría por qué robar porque la señora tenía un bate y que apenas ella robara, porque se veía muy sospechosa y se notaba mucho que pensaba hacerlo, la mujer la iba a golpear y luego llamaría a la policía y se le iban a llevar.
Entonces el niño le propuso que fuera con él a un lugar donde le iban a dar comida. Entonces ella le dijo que pues ella pensó que era una trampa porque en estos tipos de lugares en la ciudad pues claramente no se podía confiar en mucha gente. Así que ella primero dudó, pero finalmente el niño la convenció de ir con ella, de ir con él. El niño más tarde dijo que se llamaba Taipu y él la llevó a un lugar donde efectivamente la alimentaron. Allí conoció a un hombre llamado Nazario. Él le comentó que él era parte de una ONG que era la que le estaba brindando la comida y esa ONG, esa organización no gubernamental se llamaba Arcoiris, que ayudaba a sus niños que no tenían techo ni comida y a estas niñas que eran parte de las redes de prostitución. Sharad le contó, después de confiar cada vez más en él, que ella había ido a buscar a su hermana Shakti. Le contó absolutamente todo por lo que le había pasado y después le dijo que sabía dónde quedaba la casa de Han, uno de estos hombres que eran principales en estas redes. Él, al no tener, nunca haber tenido información tan certera de uno de estos hombres involucrados en todo este tema, ella lo llevó a la casa de donde había dejado la camioneta. Así que al ir, la camioneta no estaba y tocaron la puerta y Hon tampoco estaba. Así que decidieron entrar por una ventana, meter a Sharad y así ella, porque era muy delgada y muy flexible, y así ella poder abrirle otra ventana más grande a Nazario para que así pudieran entrar. Al poder entrar empezaron a buscar algún tipo de prueba o algo que una pista que les dijera dónde estaba Shakti. Así que fue como encontraron una libreta en donde estaban los nombres, las ciudades y las fechas de todas las niñas a las que habían recolectado. Y encontraron que su hermana Shakti no estaba en el Lago Dorado, sino en otro sitio llamado el Club Hollywood. Después de discutir Sharad mucho con Nazario, porque él le decía que necesitaban esas pistas para poder ir al prostíbulo, pero Sharad insistía en que puede que su hermana ya no tuviera más tiempo y que esa misma noche la subastaran, porque con las niñas vírgenes primero las subastaban y luego cuando ya perdían su virginidad, entonces ya las prostituían como una más. Así que finalmente decidieron ir al Club Hollywood. Allá Nazario le dijo que la policía estaba comprada, pero que había un detective amigo suyo llamado Usan que era un policía, un detective bueno y que él tal vez los ayudara. Así que quedaron con Sharad en que ella esperaría frente al Club Hollywood mientras él iba por el detective. Sin embargo, mientras ella esperaba, vio a Hon, el hombre de la camioneta, donde habían ido a su casa y que habían descubierto la libreta, entrar al Club Hollywood. Así que se imaginó mil cosas sobre las cosas que le haría a Shakti y que ya la iban a vender. Así que ella decidió entrar a este lugar engañando al celador diciéndole que tenía un recado para Hon. El hombre no era muy listo, así que lo logró convencer y entró. Al buscar las mismas alas blancas que había encontrado en el Lago Dorado, ella decidió también buscarlas ahí y ahí fue donde encontró a su hermana en un lugar muy apestoso, donde su hermana también olía muy mal y estaba muy demacrada. Sin embargo, a ella no le importó todo esto. Ella fue, habló con ella, le dijo que era su hermana, la cogió y iban a salir de ese lugar. Sin embargo, el celador esta vez no las dejó salir y llamó a Hon, el otro hombre, y junto con otra señora, que era esa mujer, otra de las que mandaban en ese lugar, cogieron a Sharad y ella como que los estaba amenazando. Les decía cosas como que Hon los había engañado y así. La mujer no entendía, así que llamó a Hon y las encerró en el cuarto, en la sala blanca de nuevo. Al hacer esto, llegó Hon y le dijo que no la conocía.
Sharad hizo que hablara y cortándole a Shakti con una navaja. Entonces Sharad le contó que era la hermana de ella, cómo los había seguido y todo, excepto por la libreta, porque temía que la botara y ya se quedaran sin pruebas. Entonces como ella no quería más hablar, el hombre se enojó. Ella le dijo que la policía iba a ir y eso hizo enojarlo aún más. Entonces, pero él se burlaba de ella, diciéndole que la policía no le iba a creer a una niña como ella, hasta que mencionó el nombre del detective. Y ahí fue cuando él como temió por escuchar ese nombre y lo reconoció. Entonces, él llegó, ahorcó a Sharad y a pesar de que afuera escuchaba cierto alboroto y se había escuchado la policía. Entonces él, aunque pudo haber escapado, decidió ir y ahorcar a Sharad. Esto fue hasta que Shakti le clavó la navaja, el puñal, con el que antes la había cortado en la espalda. Luego se pudo estabilizar Sharad y junto con Shakti querían salir. Abrieron la puerta y vieron todo el revuelo que había afuera. Pero en ese momento Sharad pensó en que ese hombre no iba a morir, porque le sonrió y vio que en la herida que le había hecho Shakti no era letal. Entonces ella pensó que él se iba a recuperar y que como tendría tanto dinero iba a salir de la cárcel y iba a volver a hacer todo lo que había hecho con Shakti. Así que decidió volver, le sacó el puñal de la espalda a Jon y se lo clavó en la garganta, así matándolo. Finalmente volvió a la ONG junto con Azario, quien había llevado él al detective. Él habló con ella y le curó las heridas pues, que tenía, y igual a su hermana, también le dio comida y las ayudó. Así fue que Sharad le dijo a Shakti que a su padre lo habían engañado, diciéndole que iba a tener una vida mejor para llevarse a su hermana, pero Shakti no le importó eso y le dijo que ella no quería volver con su familia. Entonces, en ese momento, Sharad pensó en volver a su pueblo, ir con Sean, el amigo suyo, que en realidad era su prometido, y llevarlo a esta ONG para ayudar, porque Nazario le había dicho que cuando ella creciera también podría ir a ayudar a esta ONG a las niñas como Shakti, porque habían muchas Shakti en ese prostíbulo y que no habían podido desmantelar el prostíbulo y estos locales, porque la prostitución en este país era legal, pero lo ilegal era lo otro que hacían con las niñas. Así que por eso los extranjeros iban a este lugar para acostarse con niñas. Ahí fue cuando ella piensa y habla que aunque no pudieran hacer todo esto, pues que cada niña, cada Shakti era un granito de arena y que cada granito de arena era importante porque conformaba una playa. Esto es lo que le dijo Sara a su hermana Shakti finalmente para concluir el libro, y aunque Shakti no entendió, esto dio un muy buen mensaje sobre cómo cada niña y chica que se mete está involucrada en estos centros y redes de prostitución. Es importante cuando se le salva la vida, aunque no se pueda hacer todo por completo.